¡Tío Ponto! Hecho una furia, gritaba mientras se dirigía a la puerta de su departamento. ¡Tío Ponto! Esta vez te lo cumplo. Por Jesús que te lo cumplo. ¡Ya lo verás! ¡Ya lo verás! Cerró de un portazo y bajó la carretera y a trompicón en la escalera hasta salir a la calle, donde batalló para meter la llave en la cerradura del coche, mientras seguía murmurando furioso. Ya hemos terminado. Para siempre. ¿Lo oyes? Este es el fin. Yo te voy a arreglar. Ya lo verás, muñeco del diablo. Jamsie temblaba como una hoja. Su alta y huesuda estructura se sacudía de pies a cabeza. Se había apoderado de él un sentimiento de frustración que casi lo sacaba de sus casillas. Su rojizo cabello y la rubicundez de su rostro siempre habían llamado la atención de quienes lo veían. Pero ahora su rostro cadavérico estaba encendido por la pasión. Sus ojos materialmente echaban chispas. Su apariencia debe haber sido casi aterradora. Al cabo de unos instantes, estaba ya sentado al volante, con movimientos torpes y sin dejar de maldecir, echó a andar el motor. Dio una brusca vuelta en la que hizo rechinar los frenos e inmediatamente pisó el acelerador, mientras tomaba el camino que habría de alejarlo de San Francisco. Jamsie estaba que ardía de rabia, al grado de que seguía temblando. Había soportado durante más de 6 años las impertinencias del tío Ponto, pero ya estaba harto, aun cuando Ponto lo había dejado solo muchas veces. Y no obstante, que hasta hacía poco pudo dormir tranquilamente por las noches en su departamento. Y a pesar de que había ocasiones en que realmente disfrutaba de la fantasmagórica compañía de Ponto, y su presencia le hacía verdadera gracia, a pesar de todo ello, decidió la mañana del sábado, muy temprano, que hasta ahí habían llegado. Ponto pretendía mudarse total, permanente e inmediatamente, apoderarse de él y de toda su vida. Y entonces algo se había roto dentro de Jamsie. Tenía que poner fin a aquello ahora mismo. Ya no volverás a molestarme más. Te vas a bajar de mis espaldas. Ya verás. La voz de Jamsie se perdió en un murmullo ininteligible. Una mirada al espejo retrovisor había bastado. El tío Ponto ocupaba el asiento de atrás, con aquella misma mueca torpe en su cara que siempre enfurecía a Jamsie. ¡Ya te lo dije antes!, gritó Jamsie violentamente hacia el espejo. Tienes una sonrisa repugnante, digna de un puerco, una sonrisa asquerosa porcuna. Luego, en un repentino insecto de furia y frustración, gritó: ¡Demonio! 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 Y luego, después de haber hecho una pausa para cruzar una boca calle, gritó de nuevo: Tú te lo buscaste, Ponto, y ese es tu merecido. Se quedó callado, inhalando con dificultad, mientras seguía conduciendo su auto. De vez en cuando echaba una furtiva mirada hacia el espejo retrovisor, para asegurarse de que Ponto seguía sentado allí atrás. Jamsie podía ver la cuadrada cabeza que terminaba casi en un pico, la estrecha frente con las minúsculas cejas que hacían un zigzag ascendente, los grandes ojos saltones, con los blancos tan enrojecidos que difícilmente podían distinguírseles de los iris que tenían un color rosado. Y luego estaban la nariz, y la boca, y la barbilla, la poca que tenía, que siempre habían hecho pensar a Jamsie en un lápiz clavado en una papa torcida. El rostro de Ponto daba la impresión de haber sido armado en la oscuridad por varias personas que no hacían lo que querían hacer, y como si cada parte de su rostro procediera de una cara distinta. En realidad, no había una parte que casara con la otra. Incluso el color de su piel, de un negro parduzco, chocaba con su escaso cabello rubio, que le caía como un bisoñé en la cúspide de aquella singular cabeza puntiaguda. Hubiera resultado cómico,
y en ocasiones Jamsi se había reído con ganas al contemplarlo, si no fuera por la normal expresión de su rostro. Porque no era en modo alguno la faz cómica de un payaso de circo, en la cual la irregularidad y el sentimiento humano se combinan para despertar un sentimiento de tristeza. La cara de Ponto era la caricatura de un rostro humano, ahí donde el rostro del payaso nos hubiera dicho, ríanse, pero sé muy bien que en mí se retrata nuestro desamparo. La cara de Ponto decía, en cambio, no se rían, desespérense más bien, porque yo soy el retrato de todo lo que de absurdo hay en ustedes. Y lo que realmente impedía a Jamsi derivar una diversión de la constante vista de aquella cara era la grotesca transformación que podía producirse en ella. En ocasiones no tenía el menor asomo de aspecto humano. Era algo para lo cual Jamsi no tenía nombre, ni animal ni humano, ni siquiera una pesadilla nacida de una mala noche, o de esas que se exhiben en la casa del horror. Todo lo que yo pido, lo único que he pedido siempre, recuerda Jamsi que el tío Ponto le dijo a cabo de un rato, mientras iban por la carretera 101. es que me dejes venir a vivir contigo. No estaré en tu camino, y tú necesitas un amigo como yo. Jamsi rugió de rabia. Por un instante el volante se le fue de las manos. ¿Lo ves? Prosiguió Ponto en sus tonos más amables. ¿Lo ves? No deberías enojarte de ese modo. No eres tan buen chofer como lo era tu padre. Ahora sí que sabía manejar. No metas a mi padre en esto, rezongó Jamsi. La voz de Ponto era también algo singular. Jamás era fuerte, ni siquiera cuando gritaba, y producía un efecto penoso la mayoría de las veces. Dejaba unos ecos sonoros en el oído de Jamsi, de modo que cualquier conversación prolongada con Ponto concluía produciéndole terribles dolores de oído. A decir verdad, Ponto había empezado a molestarlo bastante tiempo después de que se iniciara la gradual degeneración de su padre, que de ser un artesano muy solicitado, pasó a convertirse en chofer de taxi en Nueva York, después en proxeneta y en vendedor de drogas. Sí, y mucho después de que su madre se dedicara a la prostitución en las calles de Nueva York, como el último y desesperado recurso para poder ganarse la vida. Que no los meta en esto, pensó Jamsi en silencio. Lo que había entre él y el tío Ponto era un asunto del todo personal. Pero, resumiendo, lo que ocurría era que Jamsi ya estaba harto de los problemas que le causaba su tío Ponto. 2 años de repentinas apariciones a mañana, tarde y noche, y de intervenciones no solicitadas que habían arruinado su vida personal. Todo esto había acabado por hartarlo. Al principio, Jamsi había recibido incluso con agrado las impredecibles travesuras de Ponto. Habían sido un alivio para su aburrimiento. En ocasiones, lo habían divertido, estimulado, incluso lo habían hecho sentirse mejor y lo habían ayudado a resolver varios problemas prácticos. Y después de años de vivir en un horror reptante antes de la primera aparición de Ponto, años en los que se sintió perseguido por amenazas extrañas, intangibles, Ponto por lo menos era una cabeza de turco visible en la que Jamsi podía desahogar su rabia contra la gente y contra la vida y contra sí mismo. Pero aquello fue apenas el principio. Y así hubieran continuado las cosas si Ponto no hubiera cambiado de onda. Sin embargo, después de algún tiempo, Jamsi hubo de percatarse de que el tío Ponto lo estaba presionando. De visitante y compañero ocasional, Ponto había empezado a asumir el papel y los privilegios de un pariente, de un asociado cercano, de un amigo íntimo. Fue entonces cuando Jamsi recibió el pleno impacto de la torcida personalidad de Ponto, y decididamente aquello resultó demasiado para él. Se acercaban a San José. Ponto había empezado de nuevo a hablar, pero Jamsi había caído ya antes en las trampas del tío Ponto.
Así que cerró firmemente los labios, decidido a tratarlo a base de un silencio airado. En el pasado, a veces había tenido buenos resultados. Jamsie ya se lo sabía de memoria, lo que Ponto pensaba de su padre y de su madre, como él. Jamsie debería mantenerse alejado de las mujeres y del vino. Las mujeres son la muerte, vivía diciéndole Ponto. La bebida te hace demasiado fácil. ¿Quién era realmente el mejor amigo de Jamsie? El mismísimo Ponto. O personas como Layla Wood, una exnovia de Jamsie, y el amigo de Layla, el padre Mark. Y así divagaba Ponto. Jamsie había pasado apenas San José y entrado en la carretera 52 y se dirigía hacia el este, a Hollister. El tono de Ponto denotó cierta suspicacia. Me dijiste que no te gustaba el condado de San Benito, Jamsie. Una pausa. ¡Jamsie! Jamsie mantenía los ojos clavados en el camino. Ponto cambió de tono. Ahora se mostraba lagotero. Di solamente que sí, Jamsie. La voz de Ponto era casi suplicante. Di que sí. Tú no te imaginas. No quiero regresar. Todas esas casas ahí. Jamsie miró hacia arriba, a las casas que punteaban las laderas. ¡Jamsie! Ahí no somos bien recibidos, a pesar de que les encanta beber y mujerear y carecen de esperanza. En vista de que Jamsie ni reaccionó ni le respondió, Ponto guardó silencio. Jamsie siguió mirando hacia adelante. Otro largo silencio. Algún tiempo después, cuando Jamsie se volvió hacia el sur por la carretera 25 para entrar en el valle del río San Benito, una sonrisa sardónica se dibujó involuntariamente en sus labios. Ya te enseñaré yo, pensaba. Miserable enano, de esta me libro de ti. De aquí salgo de todo de una vez por todas. El tío Ponto estaba otra vez desatado. Se estaba poniendo como loco. Jamsie, te has opacado a mi vista. ¡No hagas eso! ¿Me oyes? ¡Basta de eso! ¡Me haces daño! ¡Me haces daño! Todo es oscuridad y niebla. El recuerdo del padre Mark, el amigo de Layla, había vuelto de nuevo a la memoria de Jamsie. Cocinero de sopa de hongos. Tal era el despectivo apodo que Ponto había aplicado al padre Mark. La noche en que Jamsie fuera de visita a casa del sacerdote, Mark lo había invitado a comer una sopa de hongos hecha según su propia receta. Después, Jamsie había conversado con él hasta las primeras horas de la madrugada, hablándole de su vida anterior, de la carga que representaba el tío Ponto y de su propia y profunda desesperación y constante ira contra la vida. Mark parecía comprender mucho más de lo que era capaz de explicar a Jamsie, pero en diversas ocasiones, durante aquella conversación, Jamsie se había sentido incapaz de seguir el consejo de Mark, que se sacudiera al tío Ponto. Siempre, llegados a ese punto, Jamsie sentía un temor inexplicable. Si Ponto saliera de su vida, ¿qué ocurriría? Era como si Ponto representara para él una seguridad, o como si de una u otra forma él hubiera empeñado su palabra al individuo. Miró a Ponto en el espejo retrovisor. Sonreía vacuamente, muy contento. La vista de aquella mueca que Ponto consideraba sonrisa despertó de nuevo la ira de Jamsie y explotó. ¡Tú eres el hijo, el padre de las mentiras!, le gritó con voz cargada de veneno. Fue así como, según Mark, le llamó Jesús. Los oídos de Jamsie casi se rompieron con aquel alarido agudo que brotó de Ponto. ¡No! ¡No menciones el nombre de esa persona en mi presencia! ¡No lo menciones! La curiosa cara de Ponto estaba materialmente contorsionada y su expresión era de absoluto sufrimiento. Reinó el silencio por unos instantes.
Jamsie miró a un lado y a otro. Qué feliz había sido en este lugar durante una breve visita que hiciera en su infancia en compañía de su padre. Hacia el este estaba la cordillera del Diablo. Un irónico toque en la situación actual, pensó Jamsie. Hacia el oeste, la cadena del Gavilán. Y frente a ellos estaba el Parque Nacional de Pinnacles. Llegarían al parque a cabo de una hora. Tenía que dejar aquello zanjado. Empezó Jamsie a decirse una y otra vez. Pero a medida que los recuerdos de aquella felicidad de su infancia cruzaban por su mente, empezó a dudar. Tengo que liberarme. Se halló que estaba pensando. Tengo que liberarme de este pariente. Tengo que liberarme. Pero Ponto empezó a charlar de nuevo e interrumpió sus pensamientos. Cada vez que comenzaba a pensar de veras, Ponto lo interrumpía. Y hubo de comprender que eso era lo que debilitaba su resolución de poner fin a la situación. Este perpetuo entremeterse en sus pensamientos y en sus sentimientos. Cuando Ponto se comportaba de esa extraña manera, sus palabras parecían ahogar todas las ideas de Jamsie. Le era imposible pensar o sentir. Jamsie oprimió el acelerador. Tenía que llegar a Pinocchio. Sin previo aviso, el dolor bloqueó sus recuerdos y apagó todas sus ideas. Sentía la presión aquella dentro del pecho. La había experimentado ya antes, cuando trataba de resistirse a Ponto. Empezaba en sus costillas, justamente bajo la piel, y, como ocurrió en las últimas semanas, empezó a contraerse en su interior, hacia el centro de su cuerpo. Parecía estar jalando su cerebro, tratando de hacerlo pasar por la espina dorsal. ¿Te gustan las historias de terror y suspenso? ¿Te atraen los temas paranormales? Entonces estás en el lugar indicado. Club Inferno. Bienvenidos. Todo lo que Jamsie pudo pensar fue en las contraestratagemas que Mark había tratado de enseñarle aquella noche. Jesús, murmuró en voz baja. Luego empezó a deletrear la palabra J-E-S-U-S. 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 Esto unas 20 veces. Luego deletreó el nombre pasando por todo el alfabeto. Primero de la A a la J, luego de la A a la E, de la A a la S, de la A a la U, de la A a la S. Y luego empezó otra vez desde el principio. No hacía esto en plan de oración. Era lo que el padre Mark le había enseñado, como un medio para bloquear la influencia de Ponto. La presión interior empezó a ceder. Ya podía respirar de nuevo. ¡Jamsie! Escuchó el aterrado graznido del tío Ponto. Tú sabes muy bien que eso no me gusta. No me gusta nada. Y tú lo sabes muy bien. No puedo soportarlo. Hazme favor de no seguir con eso, o yo no puedo seguir adelante. Vas a perderme. ¿Lo oyes? Me vas a perder. Jamsie empezó a reír, primero calladamente y luego con carcajadas incontrolables. A mis amigos y parientes no les va a parecer nada bien. Graznó Ponto, la voz aguda, los codos golpeando contra sus costados y retorciendo las manos con angustia en el aire. Jamsie reía y reía. Esto es lo que él solía llamar el teatro de Ponto. Por lo menos, eso había dado resultado, pensó. No sabía por qué ese nombre inquietaba a Ponto, pero Jamsie reía de puro alivio.
y así siguió durante los siguientes 52 kilómetros. Ahora estaba dolido de tanto reír. Se sentía profundamente aliviado por haber logrado vencer al tío Ponto, al menos por ahora. En ocasiones cesaba de reír, y entonces sus pensamientos eran sombríos. Luego, viendo el cráneo puntiagudo del tío Ponto, sus gruesos párpados y su cara sin barbilla cubierta por aquel enojo, empezaba a reír de nuevo. A la puerta del Parque Nacional de Pinnacles, el guardabosques recibió el dinero que Jamsie le daba. Jamsie estacionó su auto junto al monumento a los visitantes. Compró un mapa y una linterna y se lanzó por el chaparral del bosque pigmeo. Sabía muy bien a dónde quería ir y se sentía jubiloso. Pero antes de dar un paso, ya tenía frente a sí al tío Ponto. Jamsie no le prestó la menor atención. Había en el aire algo que le causaba una gran felicidad. Se sentía libre, como no se había sentido por mucho tiempo. Apretó el paso. Fuente, para allá voy. Empezó a canturrear con la música de una canción de moda. Ponto empezó de nuevo a halagarlo. Jamsie, siéntate un momento. Vamos a disfrutar del olor de los árboles, de las cerezas, de la manzanilla, de las flores silvestres. Siéntate y descansa un momento. ¿Ya te han dicho que debes tener cuidado con tu corazón? Tú eres mi inversión, eres mi hogar. No vas a caminar las 9 millas de subidas y bajadas, ¿verdad? Por favor, Jamsie, por favor. Detente un momento y vamos a hablar. ¡Anda, por favor! Jamsie siguió adelante. Cuando empezó a trepar por las cavernas del oso, abrió el mapa. Te digo que es inútil. Intervino Ponto. Es inútil. Te lo digo. Jamsie le volvió la espalda y buscó en el mapa el lugar donde estaba la fuente. Pero Ponto había vuelto a sus trucos. Cada vez que los ojos y el dedo de Jamsie se acercaban al nombre que estaba en el mapa, el nombre cambiaba de sitio. Y subía y bajaba y lo eludía corriendo por todo el mapa. Jamsie empezó a enojarse y luego se sintió asustado. Estrelló el mapa contra una roca plana y plantó su dedo en la palabra fuente. Pero era demasiado tarde. Fuente se había salido del mapa y andaba por ahí, en el aire. Jamsie saltó maldiciendo y lanzando toda clase de malas palabras hacia el cielo, donde la palabra fuente bailaba y corría como una banderola arrastrada por un aeroplano invisible. Se sintió caer mientras miraba hacia arriba. De repente, fuente, para allá voy, empezó a girar en el cielo. Y luego todo el cielo estaba lleno de palabras que danzaban, dispuestas letra por letra, hacia atrás. S-U-S-E-J. E-I-S-N-A-J. S-U-S-E-J. E-I-S-N-A-J. Jamsie pateó el suelo. Estaba otra vez furioso. ¡Al diablo tú y tus trucos, grandísimo imbécil! ¡Al diablo tú y tus trucos! Solo escuchaba el eco de sus propios gritos y supo que estaba solo. Miró hacia arriba. Todo estaba tranquilo. El cielo era claro y azul. No había ni el menor rastro del tío Ponto, ni tampoco letras danzantes. Estaba solo. Tomó el mapa y a tropezones siguió adelante. Se había decidido. Después de otro medio kilómetro, Jamsie entró en el paraje de las cavernas del oso. Aquí había estado unos 20 años atrás en compañía de su padre, y sus recuerdos empezaron a ayudarle. A medio camino hacia arriba, pasando por un estrecho corredor de la cueva, empezó a escuchar otros pasos, además de los suyos. Al principio, era como si alguien golpeara
o como si cayeran por ahí algunas cascadas invisibles y corrieran ríos subterráneos. Pero de pronto se percató de una voz que empezaba a hacerse audible. Claro está, era la voz de Ponto. Jamsi, tú sabes que yo tendré que rendir cuentas de todas estas tonterías, que yo soy responsable. La voz venía de arriba. Jamsi apuntó hacia el techo de la caverna con su linterna. Mucho tiempo atrás, grandes bloques de roca habían caído a través de una estrecha fisura en la pared del cañón y habían quedado ahí, cerrando la luz del sol y formando un techo. Ponto estaba allá, colgado entre dos de aquellas rocas, sus ojos brillantes de malicia. Oh, estoy muy bien aquí. Jamsi estaba a punto de hacer erupción. Luego, todo afán de lucha lo abandonó. De pronto se sintió débil e indefenso. En un arranque de desesperación, empezó a correr y a tropezar por entre los charcos y las rocas, humedeciéndose los pies y lacerándose las espinillas y los tobillos. Tras él, siempre cerca, seguía la burlona voz de Ponto. Esto no puede acabar bien, Jamsi. No puedes seguir así. Tienes que volver conmigo a la larga. Y tú lo sabes. No puedes vivir sin mí. Ya no. Aquel ya no persiguió a Jamsi como un millar de ecos. Todo aquello acrecentó su pánico y su necesidad de huir. Luego, vio destellos de la luz del día frente a él. Se escurrió, seguido por la voz de Ponto, cuyo eco rebotaba por todas partes. Por último, trepó los últimos escalones de roca cortados en la pared y salió a la luz del sol. La voz de Ponto pareció morir allá en la oscuridad que acababa de dejar. Estaba completamente sofocado y sudaba profusamente y también temblaba. Se había lastimado los codos, las rodillas, los tobillos y el pelo le caía sobre los ojos. Pero aquella vista que se ofrecía ahora ante sus ojos tuvo el poder de hacerlo olvidarse de su pánico. La fuente, tranquila, azul, sin la menor onda, como si fuera de vidrio, sin la menor ondulación. Y reflejadas en su espejo estaban las espiras pardas y grises y negras, y las cimas que la rodeaban. Imágenes inmóviles, entretejidas con los verdes y los blancos cenicientos de la vegetación. Era un espejo perfectamente inmóvil del mundo, en el cual el solo movimiento venía de algunos pocos cúmulos de nubes blancas que se reflejaban del cielo. No se escuchaba el menor ruido. Todo era silencio. La distancia era telescópica. El tiempo se detuvo para él. Luego, en una nueva explosión de pánico, Jamsi observó la sombra que había a su derecha. Un enorme dedo de color gris parduzco emergía del muro del farallón que tenía enfrente. La sombra estaba junto a él, cubriéndose del brillo luminoso de la luz del sol. Y más arriba, a su izquierda, la voz de Ponto exasperada le habló desde la boca de la caverna. Pues bien, si has de hacerlo, hazlo. Hazlo y acaba. Anda, Jamsi. Es un lugar ideal para ti. Jamsi miró aquella sombra. En la oscuridad, al lado de la grieta, le pareció percibir un movimiento, como un suspiro de alivio, porque el fin estaba cerca. La voz de Ponto lo golpeó de nuevo. Anda, idiota, salta. Me dicen que ahora está bien. ¡Salta! Al morir la voz de Ponto, la sombra se movió ligerísimamente apartándose de la grieta. Quizás se había agachado un poco a fin de seguir más de cerca lo que Jamsi se proponía hacer. Su silueta, todavía borrosa, se hizo más clara en sus detalles. Lo que Jamsi encontró extraño era que ahora se veía libre de rabia y de temor. Por vez primera en 3 años,
no sentía ni lo uno ni lo otro. Antes bien, sentía aquel alivio, aquella sensación de relajamiento del cuerpo y de la mente que suele uno experimentar cuando llena los pulmones de aire fresco después de haber estado a punto de sofocarse. ¿A qué se debe mi tranquilidad?, se preguntó. Volvió la cabeza y miró a la sombra, como si supiera que la respuesta a su pregunta estaba en aquella dirección. Aquella pregunta y otras más angustiosas. Sus ojos perforaron tranquilamente la oscuridad que rodeaba aquella forma. En los pocos instantes transcurridos hasta que la sombra volvió a la oscuridad, Jamsie tuvo tiempo suficiente para verla. El rostro, la cabeza, su postura, todos los detalles empezaron a clarearse en su memoria. La sombra era alta, anormalmente alta y ponderosa. El cuerpo estaba cubierto por negros pliegues. Podía ver los dos brazos levantados a la altura de los codos, las palmas de las manos vueltas hacia él, los dedos encogiéndose y estirándose, la cabeza levantada, echada hacia atrás, en un gesto de orgullo, de soberbia. Vagamente pudo percibir los ojos, la nariz, la boca. La forma de aquel rostro tenía en cautiverio a Jamsie. Tenía todos los rasgos de un rostro humano y, sin embargo, no era humano. Era algo más. ¿Dónde lo había visto? Aquel rostro había estado con él en su vida consciente, incluso en su infancia y durante su adolescencia. Y desde el primer día en que empezara a trabajar, sin duda, era el rostro de Ponto. Pero también había en él algo de la cara de su padre, el rostro de Ara, ya tarde por la noche, cuando tenía algún trabajo. Y otros que había visto, pero que ahora había olvidado. Muchos otros. Todo aquello tomó apenas unos segundos. Al retroceder la sombra, sin el menor ruido para cubrirse en la oscuridad detrás de aquella grieta, Jamsie se percató de otro elemento consciente dentro de sí. Era la minúscula voz del instinto, una parte primordial de su ser que aún vivía y vibraba. Supo que había visto al padre de todos los verdaderos enemigos del hombre, al padre de las mentiras, al adversario último de toda salvación, de toda belleza, de todo pensamiento verdadero del cosmos, obra de Dios. Más abajo de la grieta, de repente solo hubo oscuridad. Los ojos de Jamsie se apartaron del escondrijo de la sombra. Sus pensamientos volvieron a la fuente. Contempló la sonriente calma de las aguas y luego hacia arriba, hacia el norte, miró el pico Shalom. Recordó lo que su padre le dijera cuando lo habían visto juntos años atrás, que algún día treparían los 1007 metros de ese monte. Aguas y pico estaban limpios. Tenían una limpieza que Jamsie no podía explicar, pero que sentía intensamente. Y pensó que no podía mancillarlos con su propia muerte y luego con su cadáver, todo hinchado, flotando con la cara para abajo, la espalda para arriba, y sus líquidos putrefactos contaminando aquellas aguas. La sola idea lo hacía sentirse como un salvaje, como si aquello fuera un sacrilegio. Rápidamente apartó los ojos de la clara superficie de la fuente. Se quedó parado, inmóvil. Su mente estaba en blanco, sus ojos sin ver. Ya no deseaba terminar ahí en ese instante, pero tampoco le interesaba volver y tener que soportar la tortura cada vez mayor que significaba la vida con Ponto. La verdad es que no deseo nada, pensó angustiado. Luego, como si él mismo se señalara algo que no podía captar, repitió una y otra vez: estoy en un choque, estoy en un choque. Ponto lo interrumpió con impertinencia. No hay nada que puedas hacer, ni que puedas desear,
ni que pueda ser, excepto un fracasado a punto de suicidarse. Luego, con crueldad, Tú una larga pausa. estás acabado. Luego, aquella cruel pausa. Ya estás muerto. Solo que no lo sabes. Una breve pausa. Luego, como un tiro de pistola. ¡Salta! ¡Salta! Jamsi no se movió. Ni siquiera tembló absolutamente nada. Tenía la certeza de que Ponto había mentido. Sabía que su voluntad no estaba indefensa, aunque no sabía qué podía hacer. Ahora sabía que allá, dentro de él, se había mantenido incólume un profundo deseo, más fuerte que todos los demás. Sintió que las lágrimas subían a sus ojos y supo que aquellas lágrimas salían a la superficie desde aquel deseo tan hondo, tan profundo. De nuevo, la voz de Ponto sonaba alarmada. Jamsi, sé hombre. Acaba de una vez. Jamsi miró por encima de su hombro al escondrijo de la sombra. No se había marchado. Parecía haber perdido aquella ondulante serenidad, aquella plegada complacencia, haberse quedado rígida en cierto modo que él no podía desentrañar. Luego, Ponto empezó a cantar con su voz de eunuco. Salta, 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 salta. Aquellas palabras, con su extraño ritmo, hirieron dolorosamente a Jamsi, como si fueran granizos que cayeran en sus oídos. Buscó la manera de escaparse, algún truco para bloquear aquellos rápidos golpes lacerantes. Salta, salta, salta. Proseguía la voz de Ponto en un tono ascendente, y cada vez más alto, y más alto, y más rápido, y más rápido. Las ideas de Jamsi comenzaron a nublarse. El tormento de aquella voz empezaba a ser más de lo que podía soportar. Se acordó del padre Mark y de sus instrucciones. El truco. Eso era precisamente el truco. Y con desesperación empezó a deletrear el nombre de Jesús una y otra y otra y otra vez. J-E-S-U-S. 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 Luego, dijo todas las letras juntas, como si fuera un encantamiento. Jesús, Jesús, Jesús. Pero entonces, encontró que aquellas letras y su pronunciación significaban para él algo más que un truco. El dolor que la cantilena de Ponto le producía disminuyó. Las lágrimas de Jamsi corrieron, dulces, más de alivio que de dolor. Aquellas lágrimas borraron todo lo demás cuando de nuevo miró hacia el cielo y hacia el agua, y luego se oyó a sí mismo romper el silencio de la naturaleza con su grito. ¡Padre Mark! ¡Padre Mark! Gritó aquel nombre una y otra vez. Y los ecos volvían hacia él de todas partes, desde arriba, desde abajo. Padre, 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 Mark, 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 Mark. Y morían después en la lejanía, entre las rocas y las cimas. Se echó un poco hacia atrás, luego un poco más, luego más, y se alejó de la orilla de la fuente. Se volvió de espaldas, mirando hacia la boca de la caverna y luego hacia la sombra. Comprendió que tenía que pasar al lado de ambos, si regresaba a la puerta del monumento por las cuevas del oso.
Los ecos murieron. La sombra tras la grieta se había reducido dentro de sí misma, y ahora era casi imposible distinguirla entre la oscuridad que había atrás de aquella grieta. No se escuchaba ni el menor asomo de voz de Ponto. En el silencio, Jamsie se dio la vuelta y a tropezones bajó por el sendero del arroyo de Moisés, agarrándose a las paredes del cañón. Todo aquel camino lo hizo completamente solo, y aquellas 2 horas fueron un alivio muy grato. Cuando llegó al estacionamiento, seguía repitiendo 2 nombres: Jesús y Mark. Jesús y Mark, una y otra vez para su coleto. El guardabosques lo miró, levantando los ojos de la revista que leía. ¿Necesita algo, amiguito? Me parece que está usted muy cansado. El teléfono. ¿Podría usar su teléfono? Al cabo de unos minutos, Jamsie hablaba con el padre Mark. Quédate donde estás, Jamsie, le dijo el sacerdote. No regreses en tu coche. Espérame, yo voy por ti. Aquella noche, Jamsie volvió a San Francisco en compañía de Mark. Durante el camino apenas hablaron, y cuando ya se acercaban al curato, Mark percibió cierta inquietud en Jamsie. ¿Qué sucede? ¿Algo anda mal? Ponto no ha dicho ni media palabra. No se ha presentado. Me pregunto si... Nada. No te preguntes nada. Mark habló con firmeza y luego añadió secamente. Tu viejo tío Ponto no podía sentarse en este auto. Jamsie hizo un signo de asentimiento, pero siguió inquieto. Cuando entraron en el curato, Jamsie no estaba muy seguro de si al cabo de un momento no se tropezaría con Ponto dentro de la puerta. Las sombras producidas por las lámparas de la calle jugueteaban con los pilares de la puerta y parecían ser la juguetona cubierta de algunas formas rígidas que se elevaban por encima de él, inclinándose hacia adelante, casi dobladas, vigilando todos sus movimientos, esperando el instante de saltar sobre él. Recuerda que en Club Inferno nos encantaría relatar tus historias. Escríbenos al correo que aparece ahora en tu pantalla. Te estamos esperando.